Hola, hoy hablaremos sobre los presupuestos públicos, información general sobre el presupuesto anual y presupuesto plurianual y quiénes participan en ello. Marco normativo para cada uno, pasos para formular el presupuesto anual y presupuesto plurianual, principios que rigen la formulación que se necesita para su aprobación y estructura. Un presupuesto público es un documento oficial que refleja de manera anticipada cuánto dinero ingresará al Estado mediante impuestos, regalías, créditos, donaciones, como también de qué manera se gastará ese dinero, ya sea en salud, infraestructura, salarios, deudas o entre otros. Primero hablaremos sobre el presupuesto anual, que es una herramienta que expresa en términos monetarios los ingresos estimados y los gastos programados para una entidad pública durante una gestión fiscal, que es aproximadamente de un año. Está estrechamente vinculada al plan operativo anual, que define las acciones de corto plazo, los responsables, los recursos y los indicadores necesarios para cumplir con los objetivos de la entidad. El presupuesto anual se basa en la disponibilidad de recursos financieros. Está articulado con el presupuesto institucional plurianual. Incluye gastos corrientes, que es de operación, de capital, inversión, servicios de deuda y de transferencia. Debe ser aprobada por la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad, como también forma parte del presupuesto general del Estado. El presupuesto institucional plurianual es un instrumento indicativo no vinculante de política fiscal de mediano plazo, articulado al PDES 2021 a 2025 y a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. El presupuesto plurianual identifica los recursos que una entidad prevé recibir y asignar en ese periodo. Sirve de base para formular el presupuesto anual. Se desglosa por ejes de PDES, política sectorial y territorial, programas y proyectos de inversión con o sin financiamiento asegurado. Debe estar registrado en sistemas como SIGEP y SISINWEB. Elabora proyecciones de ingresos tributarios, regalías, donaciones, créditos y gastos que son corriente inversión. Los que participan dentro del presupuesto son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector quien coordina, consolida y presenta el PGE ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Define techos presupuestarios, aprueba modificaciones y evalúa compatibilidad fiscal. Por otro lado, quien también participa es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, quien evalúa y agrega los presupuestos de inversión pública, verifica que los POA estén alineados con el Plan de Desarrollo Económico y Social. Quien también participa son las entidades del sector público, incluyen órganos del Estado, gobiernos autónomos, ya sea departamentales, municipales e indígenas, como también universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras, estatales y de seguridad social. Son responsables de formular sus presupuestos anual y plurianual, elaborar POAs, estimar ingresos y gastos y presentar documentación respaldatoria. Quien también participa es la Asamblea Legislativa Plurinacional, es quien aprueba el presupuesto general del Estado. Por último, la participación y control social va según la Constitución y la Ley número 341. Las entidades deben garantizar espacios e insumos para que la sociedad civil ejerza control sobre la formulación y ejecución presupuestaria. Pasamos al marco teórico sobre la formulación del presupuesto anual y plurianual, donde el presupuesto está basado en las directrices de formulación presupuestaria del año 2025, hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Empezando con ¿qué es el presupuesto público? El presupuesto público constituye una herramienta fundamental de la política fiscal del Estado, ya que refleja el acuerdo entre el gobierno y la sociedad sobre cómo se obtendrán y se asignarán los recursos públicos. También este acuerdo se manifiesta en forma de ingresos y gastos ya previamente planificados y sirve como base para la gestión pública eficiente, transparente y sobre todo orienta a resultados. Luego, más allá de su función
contable, el presupuesto es un instrumento estratégico, ya que materializa las decisiones económicas y políticas que permiten cumplir con los objetivos de desarrollo nacional. Además, tiene un carácter institucional ya que representa la memoria histórica del Estado, registrando decisiones y logros que se han alcanzado a lo largo del tiempo. Luego, pasando al presupuesto institucional anual, nos dice que es un instrumento de planificación a corto plazo, que expresa en términos financieros las estimaciones de ingresos y la programación de los gastos que se realizarán durante el ejercicio final. Generalmente esto es un año calendario. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de metas y objetivos definidos en los planes estratégicos y operativos anuales de cada entidad pública, donde este presupuesto se va a formular considerando la disponibilidad efectiva de estos recursos, las acciones programadas en el plan operativo anual y la estructura programática institucional establecida. También se va a basar con los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal. Luego también nos dice que el presupuesto institucional anual se articula con los planes de mediano plazo y refleja la implementación concreta de las estrategias institucionales y sectoriales. Luego pasando al presupuesto institucional plurinacional, donde es un instrumento indicativo de mediano plazo, que permite planificar el uso de estos recursos públicos más allá de un solo ejercicio fiscal, ya que generalmente el periodo del presupuesto institucional plurianual cubre un periodo de 5 años y está alineado con el plan del desarrollo económico y social y otros planes estratégicos institucionales, donde su propósito principal es visualizar las necesidades de financiamiento de programas y proyectos a lo largo de varios años. También asegurar la continuidad de políticas públicas y los proyectos de inversión que ya están brevemente planificados. También sirve para coordinar mejor la asignación de recursos con el objetivo de desarrollo a mediano plazo, ya que el anual solamente es a corto plazo. Y el presupuesto plurianual es la base para la formulación del presupuesto anual, garantizando la coherencia entre la visión estratégica y también la ejecución operativa. Como últimas partes está la relación entre el presupuesto anual y el presupuesto plurianual, donde ambos presupuestos están interrelacionados. El presupuesto anual se deriva del marco establecido en el presupuesto plurianual, lo que permite mantener la consistencia y alineación entre la planificación de corto y mediano plazo. También esta articulación es esencial para asegurar la continuidad de políticas públicas, optimizar el uso de recursos financieros y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos emergentes, sin desviar los objetivos estratégicos ya planificados. Y por último están los instrumentos normativos y técnicos, donde la formulación de ambos presupuestos se realiza bajo el marco normativo vigente, utilizando los siguientes instrumentos, como las directrices de formulación presupuestaria, los clasificadores presupuestarios, el SIGEP, que es el Sistema de Gestión Pública, el SISIN Web, que es para la inversión pública, es una página web, y los planes estratégicos institucionales y operativos. Estos instrumentos van a garantizar la homogeneidad, la trazabilidad y también la transparencia de la información presupuestaria. Pasos para formular un presupuesto anual. Como primer paso estaría el diagnóstico de la planificación del POA, donde antes de iniciar la formulación presupuestaria se debe elaborar el POA, que este incluye los objetivos, cronogramas, indicadores de desempeño y responsables. Como segundo paso estaría la estimación de ingresos, donde se identifican y proyectan todas las fuentes de ingresos. En estas estarían los recursos específicos, transferencias, créditos y donaciones, saldo de caja y bancos, entre otros como las multas, ingresos y ganancias. Como tercer paso estaría la determinación del techo presupuestario,
donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece un techo presupuestario para cada entidad con un límite de gastos, donde estas entidades se deben acoplar a este límite de gastos teniendo que ajustar su presupuesto. Como cuarto paso estaría el cronograma de gastos, donde se tiene que organizar por programas, proyectos y actividades y deben prever la gestión de riesgos, funcionamiento, inversión y deudas. Como quinto paso estaría el registro en sistemas oficiales, donde la información se debe cargar al sistema de información sobre inversiones web, que es para saber sobre las inversiones públicas, o al CIGEP, u otros que estén habilitadas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su respectiva revisión y aprobación. Para la formulación del presupuesto institucional plurianual, primero se debe realizar una estimación de los recursos. Esto trata de la proyección y cuantificación de los ingresos financieros que una entidad pública espera percibir en el mediano plazo. Esto es por un periodo de 5 años. Acá se forma por grupos de rubros presupuestarios, por ejemplo, los ingresos tributarios, la venta de bienes y servicios, las tasas, patentes, etc., por fuentes de financiamiento y organismos financiadores, como lo son los recursos propios, las transferencias del Tesoro General de la Nación, las donaciones, créditos, etc. Para la estimación de recursos específicos, como lo son la venta de bienes y servicios, las tasas, patentes, tarifas, las entidades deben sustentar sus proyecciones considerando la tendencia de ejecución de ingresos, contratos, convenios y demás que estén relacionados con la competencia de la institución. Después se hace una estimación de ingresos plurianuales del Tesoro General de la Nación, entre los que están los ingresos tributarios, el IEHD, las regalías establecidas por ley. Esta la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por tanto, las entidades beneficiarias de estas transferencias deben sujetarse a los techos presupuestarios que da este ministerio. También se dan los recursos provenientes de donaciones y de crédito que son destinados a proyectos o programas específicos financiados por organismos internacionales o nacionales. Esto debe sustentarse con convenios o contratos según corresponda. Esta estimación de recursos que se realiza se debe registrar en el Sistema de Gestión Pública, el SIGEP. Pasamos a la formulación del presupuesto institucional plurianual de los gastos. Acá básicamente se planifica cómo se van a utilizar los recursos financieros en el mediano plazo para alcanzar los objetivos estratégicos que tenga la entidad. Implica primero que se definan metas y los resultados esperados para cada gestión del periodo plurianual. Esto implica que se haga el registro del gasto corriente en el SIGEP. Este gasto corriente está referido al funcionamiento y operación en la entidad. Y el registro de la inversión pública plurianual con financiamiento asegurado. Acá se incorporan lo que son los proyectos de inversión y se lo realiza en el sistema de información sobre inversiones. Posteriormente, la entidad debe definir su estructura programática institucional. Esto se hace en base a, primero, los programas de gestión administrativa, que requiere que se asignen recursos destinados a los gastos de operación o funcionamiento, por ejemplo, los salarios. Después, los programas específicos para la producción de bienes y prestación de servicios que se brinden por la entidad, y los programas destinados al pago de deuda, previsiones financieras, transferencias y otras asignaciones relacionadas a los gastos de operación o funcionamiento. En lo que es el presupuesto para la inversión pública, acá las entidades identifican proyectos y programas de inversión pública con financiamiento asegurado. Deben estar relacionados con el Plan de Desarrollo Económico y Social, y básicamente se trata de la proyección y programación de las inversiones que la institución planea realizar a mediano plazo, considerando los siguientes aspectos. Primero, una programación financiera de todos los proyectos de inversión pública, tanto a los que se esté dando continuidad como los que sean nuevos estratégicamente. Acá también se identifican las etapas de preinversión e inversión y se indica el monto correspondiente a la gestión fiscal
en la que se estima realizar los desembolsos. Segundo, deben contar con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas si es que se van a requerir recursos del Tesoro General de la Nación o una norma de aprobación para lo mismo. También se debe dar el registro de los recursos externos. Estos son créditos de organismos financieros internacionales o donaciones. Esto se debe realizar a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Después, los proyectos con financiamiento asegurado deben contar con su contraparte respectivamente. Adicionalmente, los proyectos que no cuenten con este financiamiento asegurado van a ser incorporados en el plan de recursos y financiamiento siempre y cuando estén en concordancia con el plan de desarrollo económico y social. También se deben registrar la información de estos proyectos y programas en el instrumento de programación del SIPFE, que es el Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. Las entidades que ejecuten esta inversión pública deben relacionar en el SISIN Web, el Sistema de Información sobre Inversiones, todas sus inversiones concurrentes con los proyectos y programas estratégicos que hayan sido aprobados en agenda y según el Plan de Desarrollo Económico y Social. Bueno, ahora hablaremos sobre los principios que rigen la formulación presupuestaria. Empezamos con el primero, que es articulación con los planes nacionales. Todo presupuesto debe estar alineado con el Plan de Desarrollo Económico y Social y con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Esto asegura que el dinero público se use en función a las prioridades nacionales. El segundo punto es la transparencia fiscal. Las entidades deben mostrar claramente cómo usan los recursos públicos, ingresos, gastos, resultados y metas. Deben hacerlo por medios como portales digitales y audiencias públicas. El tercer punto es la responsabilidad institucional. Cada entidad pública es responsable de hacer su presupuesto anual y plurianual, estimar correctamente sus ingresos y sus gastos, y mantener sus fondos en cuentas fiscales. El cuarto punto es la participación y control social. Se garantiza que la población pueda participar y fiscalizar el uso del presupuesto. Por eso se debe crear una categoría especial en el presupuesto solo para este fin. El quinto punto es el presupuesto equilibrado. El monto de los gastos no puede ser mayor que los ingresos estimados. Esto busca evitar déficits financieros y mantener la estabilidad. Y el último punto es el enfoque de resultados. Desde el 2023 se aplica en el presupuesto orientado a resultados. Esto significa que el dinero debe usarse para lograr resultados visibles en la sociedad, como servicios eficientes y de calidad. ¿Qué se necesita para su aprobación? Para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación de Desarrollo aprueben el presupuesto, cada entidad pública debe cumplir estos pasos. El primero es el presupuesto plurianual. Los requisitos son registrar los datos en el sistema SIGEP y SISIN Web, presentar una norma interna firmada por la MAE que apruebe el presupuesto, adjuntar diagnóstico de la situación económica de la entidad, presupuesto estimado de ingresos y gastos y los reportes del sistema ya mencionados, memorias de cálculo como documentos que justifiquen los montos estimados. Después se necesita un presupuesto anual de corto plazo, o sea, de la gestión 2025. Los requisitos son el registro de los mismos sistemas, la norma aprobada por la MAE y adjuntar memorias de cálculo de ingresos y gastos, convenios de crédito y donaciones, escalas salariales y organigrama, formularios oficiales según los gastos y fuentes de financiamiento, dictámenes de inversión y convenios si hay proyectos de inversión pública. Si no se cumple, se puede modificar o ajustar el presupuesto. Si no se entrega a tiempo, el ministerio puede registrarlo de forma automática con previsiones generales. La estructura programática. ¿Cómo es la estructura programática del presupuesto? Nos dice que la estructura programática es el modo en el que se organiza y codifica el presupuesto para poder controlarlo
evaluarlo y ejecutarlo. Está aplicada en varios artículos y en el anexo número 8. Los elementos que componen la estructura son elemento que representa los programas área general del gasto o función, como la educación, la salud, y etc. El subprograma, subdivisión dentro del programa. Proyectos del subprograma, ejemplo, construir un hospital. Las actividades, tareas específicas para el cumplimiento del proyecto. Finalidad y función, objetivo general y específico del gasto. Objeto del gasto, que está comprando, pagando, salarios, materiales, obras, entre otros. Fuentes de financiamiento, de dónde viene el dinero, del Tesoro General de la Nación, créditos, donaciones y otros. Organismo financiador, ¿quién aporta con los fondos? El Banco Mundial y entre otros. La unidad ejecutora, área de entidad responsable de llevar a cabo el gasto. Y eso es todo. Gracias.